Licenciado Frida, licenciada Nancy, en esta oportunidad, pues nuevamente me constituye en esta prestigiosa San Gabriel. Por tanto, quiero manifestarme acerca de que nos estamos, digamos, en las vísperas de elección de candidatos, binomio candidato. Uno es Tuto y el otro es Rodrigo. De Rodrigo, su papá ha dictado pues establecido durante su presidencia. Nos ha hecho sufrir, digamos, de arroz, azúcar y otros. Los compañeros de la sociedad se han preparado, digamos, de papayas, otros refrescos, y luego han conducido asilados a la Costa Rica, isla Costa Rica del departamento de Pando, a los dirigentes principales, Maico Felipe Quispuhuanca y el ejecutivo de los maestros rurales de La Paz o de Bolivia, al Vimiano, no sé, el nombre no recuerdo. ¿Ya? Todos estado de sitio para evitar la convulsión social contra él. Entonces, otra cosa, cogestión ha dictado. Cogestión quiere decir que la comunidad, para desmonopolizar el transporte, entonces venderlo en digamos, tipo cooperativa. Y cuando han reunido, supongamos un ejemplo, 200,000 bolivianos compramos en este momento, cada 20 propietarios a 10,000, pero lo vendieron en una baratora de 50,000 bolivianos. Entonces, apenas han recogido 500 bolivianos. De nada no ha servido desmonopolizar, digamos, el transporte. Por tanto, no se quiere al compañero hijo del Paz Zamora. El que tiene más documental política es el señor ingeniero Tuto Quiroga Ramírez, a los cuales espero los saludo con una diferencia de 6% de diferencia tiene. Ahora no sé, uno de ellos creo que ha de ser, no puedo asegurar, por nada no puedo asegurar a los dos. El Señor nomás sabe a quién ha de disponer este sufrimiento que hemos padecido del hambre, del desabastecimiento de combustible y gasolina, porque durante su gestión de los presidentes Evo y Arce Catacora, de adred creo que nos han hecho, porque han escarbado, pues, una vez impulsado por diputado Edmundo Bacadíes, han sembrado, digamos, el combustible, y boca de pozo, eso nomás había dificultad, pero según dijo de que Evo había nacionalizado. No ha nacionalizado nada, compañero. Claro. A ver, hermano Enrique, un mensaje para concluir, porque este domingo vamos a ir a elegir a uno de los dos. Un mensaje a la población, hermano, para concluir. Para concluir, directamente nosotros los pacajeños estamos olvidados, desamparados de la educación. Entonces, vamos a preferir a cualquiera de ellos plantear de que en Pacajes, en la provincia de Pacajes, se creara una escuela normal rural, formación de maestros, y una universidad dependiente de UMSA, porque tenemos tres bases. Primero es la educación, agua y vía de comunicación. Como vía de comunicación y agua tenemos, solamente nos falta educación. Por tanto, hemos de plantear, en caso de no ser admitido, digamos, nuestro planteamiento, nos hemos de, ya diplomáticamente con Chile, tenemos que tomar relaciones diplomáticas, también con Estados Unidos, no hay otra cosa, porque de donde no podemos acudir más. Entonces, en esta oportunidad, yo creo que se ha de crear, digamos, la normal en Charaña, la universidad en la localidad de Cantupata de provincia de Pacajes. Nada más, yo felicito a los dos candidatos que no han de solucionar, es inseguro, porque no hay
inseguridad jurídica ni tampoco hay inseguridad ciudadana. Eso. Gracias, hasta luego.